Mi nombre es Arturo Ramírez. Yo soy bioquímico. Yo estoy trabajando en la parte de laboratorio en el Hospital General de San Lorenzo. Entonces, si necesitan algo, ¿verdad? La parte de laboratorio me pueden avisar nomás, me pueden escribir y vemos para conseguirle ahí en el hospital. Estoy también como coordinador en un laboratorio privado ahí en San Lorenzo que se llama Centromed. Y desde hace 2 o 3 meses que estoy enseñando en el instituto ahí en Fisiomed. Ustedes son mi cuarto grupo, creo, de microbiología, si no me equivoco. Bueno, pero yo vivo en Luque, o sea, soy acá de Luque. Voy a compartirles para terminar rápido la diapositiva. Bueno, como le dije hace rato, las enfermedades infecciosas son todas aquellas enfermedades causadas por un microorganismo. Entonces, la estrategia de control de infecciones justamente es para evitar que se propaguen este tipo de enfermedades y las más principales o las más comunes después de lo que fue el COVID. Por ejemplo, está la higiene de manos, que es una de las que más se perdió, creo yo, hoy en día, como también el uso del tapabocas, ¿verdad? Pero el uso de tapabocas se entiende porque es tipo molestoso, y si es que vos no estás, si una persona no está con síntomas o no está en contacto con una persona con algún tipo de síntomas, o sea, no viene al caso usar todo el día. Pero sí, el lavado de manos era una estrategia interesante, ¿verdad? Que es una de las que más se perdió. Antes, por ejemplo, era muy común ver enfrente, ¿verdad? De cualquier establecimiento, o sea, cualquier tienda, cualquier, inclusive casa, ¿verdad? Uno veía la bacha con la canilla, ¿verdad? Para poder lavarse las manos. Hoy en día ya prácticamente nadie, o son muy pocos los lugares que siguen manteniendo esa costumbre. Inclusive no te dejaban entrar antes a los lugares si no te lavabas la mano, ¿verdad? O sea, veían que vos entrabas sin lavarte la mano y te sacaban afuera y hacían que te laves las manos. No digo que sea así de extremo todavía, ¿verdad? Pero sí se perdió bastante esa costumbre, ¿verdad? Luego está el uso de equipo de protección personal, que es el EPP, que es el que generalmente se usa en los hospitales. Se sigue usando, la verdad, ya no tanto como antes, ¿verdad? Como lo que fue la pandemia, pero sí se suele usar, se usa mucho más de lo que fue antes de la pandemia, porque antes ese equipo era netamente, prácticamente, o sea, solamente se usaba en quirófanos, ¿verdad? En procedimientos quirúrgicos, pero hoy en día ya es muy común ver al personal de blanco dentro de los hospitales en sí, ¿verdad? Usando, ¿verdad? El EPI, ¿verdad? O sea, usando tanto la bata como los guantes, como el tapaboca, ya sean el 95, tapaboca normal y también protector ocular inclusive, y lo que es la cofia, ¿verdad? Luego está la desinfección y la esterilización, ¿verdad? Que también se dejó un poco de lado, ¿verdad? Yo me acuerdo antes, o sea, se acordarán antes lo que era, un poco cuando empezó la pandemia y era ir al súper y, y desinfectar todo, o sea, desinfectar la manzana, la banana, el papel higiénico, o sea, todo se desinfectaba. Luego está el aislamiento de pacientes, que es una de las cosas también que se mejoró bastante, no solamente a nivel de lo que es un establecimiento de salud. Hoy en día nosotros mismos, son las personas mismas, son muy conscientes, ¿verdad? De lo que pueden ocasionar cierto tipo de enfermedades. Entonces, una persona, por ejemplo, hoy en día, si está gripada, ya automáticamente tipo se aísla y evita ciertas cosas, ¿verdad? Evita compartir el tereré, evita estar mucho tiempo en un lugar cerrado con alguien, cosa que antes
tipo no le dábamos tanta importancia, porque antes era muy común que uno se resfriaba y si no se sentía tan mal, bueno, se iba igual a trabajar. Y se iba en el trabajo como no se sentía mal y estaba con rinorrea, o sea, le chorreaba un poco la nariz, igual nomás agarraba y tomaba tereré con su compañero, o sea, no era tan consciente, cosa que hoy en día sí ya hay mucha más conciencia por parte de la población en general en sí. No les hablo solamente de lo que es una enfermedad respiratoria, también el caso del dengue, ¿verdad? Que también una persona cuando tiene dengue ya automáticamente, ya justamente para cuidarla a sus seres queridos, tipo ya se va, se aísla, se encierra, justamente para evitar, ¿verdad? Ese contagio. Porque sabemos que las enfermedades, por más que sea una misma enfermedad, a las personas nos puede afectar de manera distinta, ¿verdad? Como lo que fue el COVID, que para muchas personas fue un simple resfriado o inclusive no les causó ningún tipo de síntomas, pero estuvo en contacto con sus familiares, le contagió a sus familiares y sus familiares sí tuvieron alguna que otra complicación, inclusive en el peor de los casos, eh, fallecieron, o sea, sus familiares fallecieron, terminaron falleciendo, ¿verdad? Que no es la culpa de nadie, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasaban anteriormente y que hoy en día se cuida mucho más eso. Luego está la vacunación. Y la vacunación en sí aumenta muchísimo, o sea, disminuye realmente la probabilidad de que una persona se contagie con algún tipo de agente infeccioso, generalmente por los virus. La vacunación no va a evitar al 100% que una persona se contagie. Uno se puede contagiar igual, solamente que es mucho menor la probabilidad y en el caso de que una persona se contagie, la respuesta inmunitaria, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, es mucho más rápido, o sea, se aceleran los procesos, entonces tanto el cuadro clínico, o sea, los síntomas en sí en el paciente van a ser más cortos, o sea, van a tener una menor duración y también la intensidad de los síntomas van a ser mucho menores. Luego está la educación y la capacitación que también se mejoró bastante, bastante luego, ya sea a nivel de los establecimientos de salud. Hoy en día hay muchísimas capacitaciones de todo un poco, hay charlas, ya sea virtuales, presenciales, no solamente para para el personal de salud, sino para la población general en sí. Y hoy también, hoy en día tenemos que tener en cuenta que por la tecnología que tenemos hoy en día, que por ejemplo todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene acceso a lo que es el internet. Entonces sale alguna alarma, sale algún tipo de alerta sobre una nueva enfermedad, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Como por ejemplo lo que fue cuando saltó lo de la viruela del mono. Entonces uno lo primero que hace es agarrar el celular y bueno, y ve ya, ¿qué es lo que es la viruela del mono? ¿Cómo se contagia la viruela del mono? Entonces uno va aprendiendo por sí solo, ¿verdad? Eso también se mejoró muchísimo. Hay muchísima conciencia hoy en día en la población en general y muchísimo conocimiento también de la población en general. Eso también se mejoró bastante, aunque a veces también se exagera mucho porque hay hay páginas ahora que exageran mucho, o sea, se exagera mucho la información, entonces por ese lado también puede ser un cierto tipo de desinformación, ¿verdad? Pero igual yo prefiero, en mi caso al menos, eh, prefiero evitar, ¿verdad? O sea, prefiero creer y tomar los recaudos ya necesarios. Luego está la vigilancia y la monitorización, también se mejoró bastante. Hoy en día hay muchísimos los hospitales en sí tienen departamentos, ¿verdad? Que justamente se encargan de vigilar y monitorizar a los pacientes, ¿verdad? Que puedan llegar a tener o puedan llegar a ser foco de infecciones para enfermedades que tengan esa capacidad de contagiar a muchas personas. Entonces se le hace una vigilancia muy de cerca y se le monitorea muy de cerca
para ver cómo se encuentra en su entorno y si hay nuevos casos, ¿verdad? Como por ejemplo, uno de los que yo conozco y en los que yo trabajo también en el hospital es la vigilancia de lo que es la malaria en sí acá dentro del Paraguay. De por sí el Paraguay es un país libre de malaria desde el 2018 o 2019, no recuerdo bien, pero igual siempre se hace una vigilancia y se monitorea a los pacientes, generalmente a los pacientes que vienen de viaje de zonas endémicas, como por ejemplo el Brasil, no le digo la zona de Río, Sao Paulo, esa es la zona costera, sino más bien la zona del Amazonas, ya sea Colombia, Venezuela, Perú, África en sí, ¿verdad? Entonces se capta a estos pacientes cuando entran dentro del territorio nacional. Entonces se le monitorea, se le hacen los estudios correspondientes para evitar justamente que entre en el caso de la malaria es un parásito, entonces un hemoparásito, un parásito de la sangre que entre dentro del país y que se pueda propagar dentro del país. Entonces se mejoró bastante también en ese caso el tema de la vigilancia. Y las políticas y protocolos institucionales, como le dije, cada establecimiento de salud y en sí el Ministerio de Salud tiene muchos protocolos, muchas políticas, ya sea, por ejemplo, para el HIV, en este caso que le dije para la malaria, para la tuberculosis. O sea, hoy en día hay protocolos para muchísimas enfermedades. Bueno, todo eso nosotros hacemos justamente para evitar contagiarnos por algún agente patógeno que nos pueda causar algún tipo de infección. ¿Qué pasa cuando este microorganismo ingresa dentro o quiere ingresar o tipo traspasa todo o burla todos esos mecanismos? Entonces, ¿quién actúa ahí? Ya empieza a actuar lo que es la inmunidad de nuestro organismo. ¿Qué es la inmunidad? Es el conjunto de mecanismos y respuestas fisiológicas del organismo que le permite reconocer y defenderse de patógenos como bacterias, virus, hongos, parásitos, así como también sustancias extrañas y dañinas, como por ejemplo la inmunidad también actúa como, por ejemplo, cuando nos entra una espina, que no es ni bacteria, ni virus, ni hongo, ni parásito. Entonces no, nos entra una espina y si nos sacamos, nos extraemos esa espina, al día siguiente vamos a ver que está rojo, ya nos duele, puede ser que haya un poco de pus, todo eso es la inmunidad en sí actuando. ¿Verdad? Esta respuesta inmunológica involucra una red altamente coordinada de células, anticuerpos y proteínas también del sistema inmunológico. Los mecanismos de defensa. Está la inmunidad innata, que es la primera inmunidad que se activa. La inmunidad innata o inespecífica es un sistema de defensa con el que uno nace y que lo protege contra los distintos microorganismos. Este tipo de inmunidad consiste en barreras que impiden que sustancias extrañas o peligrosas ingresen a nuestro cuerpo y estas barreras forman la primera línea de defensa contra este tipo de patógenos. Para un agente biológico produzca un tipo de infección, debe atravesar primeramente estas barreras conformadas por la piel y la mucosa, en este caso el tracto gastrointestinal, tracto respiratorio y genitourinario, las cuales funcionan siempre que los tejidos estén intactos. O sea, si la piel está intacta, no nos va a causar ningún microorganismo, no va ni nos va a causar ningún tipo de infección. Por eso es mucho más común o mucho más fácil que nosotros nos infectemos con algo cuando tengamos algún tipo de herida abierta. Por eso hay que limpiar, siempre se dice que hay que mantener limpia cualquier tipo de herida y también evitar la humedad en sí. En la piel, por ejemplo, el pH ácido del sudor es un elemento defensivo. Se debe al contenido de ácidos grasos, lácticos y acéticos que inhibe justamente el crecimiento microbiano y destruye estos agentes invasores. Las lágrimas, la saliva, el moco contienen también enzimas como la lisozima que pueden destruir las paredes celulares de las bacterias y el ácido del estómago obviamente que mata mucho o la mayoría de los microorganismos ingeridos.
Luego están ya un poco entrando en algunas células que participan en la inmunidad innata. Están los macrófagos y los neutrófilos, que son glóbulos blancos. Estas células engullen y digieren patógenos a través de un proceso llamado fagocitosis, que es literalmente se van en el lugar donde se produjo la infección, donde se está produciendo la infección, detectan una bacteria, se van, se acercan y literalmente le comen. Los macrófagos también liberan señales que reclutan más células inmunitarias a lo que es el sitio de infección. Cuando los tejidos se lesionan o se infectan, se desencadena lo que es una respuesta inflamatoria. Esta respuesta incluye lo que es la liberación de histamina y otros mediadores, lo que es mediadores inflamatorios que aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Al aumentar la permeabilidad de estos vasos sanguíneos, lo que hace es que las células puedan atravesar los vasos sanguíneos y puedan ir en el lugar de la infección en sí. Y, y pasan tanto las células inmunitarias como también moléculas antimicrobianas, que son justamente las proteínas del complemento, ¿verdad? Que el sistema del complemento en sí es un conjunto de proteínas en la sangre que se activan y de por sí pueden destruir directamente los patógenos, pero lo que la mayoría de las veces hacen es opsonizar. ¿Qué es opsonizar? Se van en el lugar de la infección, se van, detectan lo que es en este caso vamos a hablar de la bacteria, de una bacteria X, se van, se adhieren a la membrana de esta bacteria, entonces es mucho más fácil para los neutrófilos o los macrófagos en sí que puedan detectar esta bacteria, entonces va a ser más rápido el proceso de lo que es la fagocitosis. Luego están las células asesinas naturales, que son las células NK, que reconocen y destruyen células infectadas por virus, y células tumorales en sí liberan perforinas y granzimas que inducen lo que es la muerte celular. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células NK? Se van, detectan una célula que está infectada por un virus, o sea que hay un virus que entró en esa célula y que se quiere replicar. Entonces, antes de que se replique, ¿verdad? Se va y induce la muerte de esa célula justamente para que el virus no pueda utilizar los organelos de esta célula para poder replicarse. Luego ya está la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad más específica, que es la inmunidad que tarda un poco más en aparecer, en desarrollarse, que es la inmunidad también, que es la que se quiere acelerar o la que se acelera cuando nos vacunamos. Proporciona una protección y de memoria inmunológica contra patógenos específicos. Y hay dos tipos. Está la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Cuando hablamos de la inmunidad humoral, ahí actúan los linfocitos B y la producción de anticuerpos. Los linfocitos B producen anticuerpos específicos para los antígenos de los patógenos, antígenes, dice. Antígenos sería. Los anticuerpos neutralizan los patógenos, facilitan la destrucción por otras células inmunitarias y también activan el sistema de complemento. O sea, literalmente lo que hacen los anticuerpos, inmunoglobulinas también se le llama, prácticamente tienen la función del sistema de complemento. Se van, opsonizan, o sea, se adhieren a los patógenos en sí y hacen que las otras células puedan reconocerlas mucho más rápido y puedan fagocitarla y destruirla mucho más rápido. Y luego está la memoria inmunológica, que algunos linfocitos B, en vez de generar anticuerpos, se convierten en células de memoria que permiten una respuesta mucho más rápida y eficaz si el patógeno vuelve a ingresar o a invadir lo que es el organismo. Y luego está la inmunidad celular, donde actúan los linfocitos T, citotóxicos, que son los linfocitos T CD8, también se le conoce. Estas células reconocen y destruyen las células infectadas por patógenos intracelulares como virus, liberando moléculas citotóxicas que inducen lo que es la apoptosis, que es la muerte celular en sí de estas células infectadas. Prácticamente tienen la función o la misma función las células NK. Luego están los linfocitos T colaboradores, que son los CD4, que ayudan a activar y dirigir otras células inmunitarias, tanto los linfocitos B como los linfocitos T citotóxicos,
a través de lo que es la liberación de citocina. O sea, liberan sustancias y esas sustancias hacen que tanto los linfocitos B como los linfocitos T puedan acudir al lugar de lo que es la infección en sí. Y luego están las células presentadoras de antígenos, que son, por ejemplo, los macrófagos y las células dendríticas, procesan los antígenos de los patógenos. O sea, una vez que ellos, como hablamos hace rato, que los macrófagos y las células dendríticas también fagocitan, por ejemplo, vamos a hablar de bacterias. Ellos lo que hacen es procesan estas bacterias y generan, o sea, sacan en su membrana una porción, o sea, una proteína de esta bacteria en sí, ¿verdad? Y eso hace que vengan otros linfocitos y puedan detectar mucho más rápido y puedan saber contra qué están lidiando en sí, ¿verdad? Y eso aumenta mucho lo que es la respuesta inmune adaptativa. Bueno, hablando un poco otra vez de lo que es el mecanismo de prevención y control de infecciones, que ya hablamos mucho hace rato, creo que ya les expliqué bien la parte de higiene de manos, que era lavado de manos, era mucho lo que se decía en la época del COVID, al menos 20 segundos. Luego están los desinfectantes de alcohol, que también se usó mucho en esa época, que no tenía que ser menos del 60%. Luego está el uso de mascarillas que protegen la inhalación de partículas infecciosas y previenen lo que es la transmisión por gotas respiratorias. El uso de guantes, ustedes que van a ser también personal de salud, tienen que tener en cuenta que cuando trabajan con, con otras personas, ahora siempre es en lo posible utilizar guantes porque hay muchas enfermedades que se transmiten por fluidos corporales. O sea, ya sea, hay, por ejemplo, inclusive enfermedades que se transmiten por el sudor en sí. Entonces es muy importante que usen guantes. Luego las batas y protectores faciales que proporcionan una barrera adicional contra la exposición de patógenos. La limpieza y desinfección, obviamente, de los lugares y los equipos médicos, la esterilización, ¿verdad? Uso de métodos como el autoclave, la esterilización por vapor o la esterilización química para eliminar todo tipo de microorganismos en instrumentos médicos. Las vacunas, como les dije, que van a ayudar a prevenir algunos ciertos tipos de enfermedades. La inmunidad que le va a dar no va a ser 100%, pero como le dije, va a disminuir bastante la probabilidad de que puedan tener, y si en el caso de que tengan la enfermedad, el cuadro clínico o los síntomas van a ser mucho más leves y mucha más de corta duración. La capacitación del personal de salud también hablamos, que en la formación continua hay muchísimas charlas, muchísimas capacitaciones hoy en día. La educación pública también mejoró bastante. Hay muchísimas campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad en sí para promover prácticas de higiene y de prevención. Como le dije también hace rato, la vigilancia epidemiológica y los reportes de infección de distintos tipos de enfermedades que tengan ese potencial de causar así epidemias dentro del territorio o en el peor de los casos causar pandemias en sí. La ventilación adecuada, obviamente, mejorar la circulación del aire en los entornos de atención médica, reduce la concentración de patógenos en el aire. Y el manejo de residuos, ahora la disposición segura y adecuada de residuos médicos y materiales contaminados. O sea, van a ver que en los establecimientos de salud van a haber bolsas de distintos colores y cada color tiene una función. O sea, yo no me voy a ir y voy a tirar un material que esté contaminado con, por ejemplo, sangre en una bolsa negra que es para residuos comunes. O sea, yo tengo que agarrar y tengo que tirar en una bolsa de color blanco que es para residuos con material biológico, por ejemplo. La diferencia de lo que es esterilización, desinfección y antisepsia. Cuando hablamos de esterilización, se define como la destrucción de todos los microorganismos, ya sean bacterias, virus y esporas también de algún elemento, y generalmente se usan estufas o autoclaves. Cuando hablamos de desinfección y antisepsia, la diferencia es que cuando hablamos de desinfección, hablamos de la destrucción de la mayoría de los microorganismos, de no todos, porque generalmente las esporas no se destruyen por la desinfección, pero tienen que ser objetos inanimados. Y cuando hablamos de antisepsia es lo mismo, es la destrucción de casi todos los microorganismos, pero de objetos vivos. Y hasta ahí la clase.
No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algún trabajo. Si no tienen ninguna duda, ya les puedo liberar. De mi parte, no, profe. O sea, sí lo que te pediría es tu número porque ya hice el grupo, faltas Pues, agregarte. Bueno, usted. te digo, 0984, 0971 Sí, 527 527 904. 904. Dale, profe, te voy a agregar ahora al grupo. Dale. Entonces les libero y nos vemos el próximo lunes.